los proyectos de construcción se consideren proyectos predictivos, ¿no? En algunos casos, como bien dice aquí, el backlog o esta lista de, digamos, de tareas, de trabajos priorizados, nos puede ayudar de alguna forma a mejorar el proyecto, ¿no? Nos puede ayudar a priorizar fases de construcción o diseño, dependiendo de la importancia que pueden tener los clientes, ¿no? Y también aplicar algunas mejoras, ¿no? Dentro del ciclo de vida del proyecto. Entonces, no es que vayamos a empezar con un alcance poco definido en un proyecto de edificación o en construcción en general, sino que tenemos la posibilidad, ¿no?, de implementar algunas mejoras. Entonces, de todas maneras, estos conceptos de, digamos, de metodologías ágiles, ¿no? Nos van a generar, digamos, como un híbrido, ¿no? Entre predictivo y adaptativo, ¿no? En ciertas partes del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces, en construcción, no es que sean proyectos ágiles en su totalidad porque el costo se elevaría, pero sí podríamos aplicar algunos conceptos en términos de mejora, ¿ok? Aquí vamos a ver algunos. Entonces, backlog, ¿no? Pendiente, en progreso, finalizado, son los sprints, o sea, ahí ver. Y esto es, bueno, el EDT que ya lo vimos, que permite glosar cada uno de los entregables. Que hay un ejemplo, proyecto, iniciación, planeamiento, ejecución, control y cierre, ¿no? Ya que está dentro de las 5 fases del proyecto, ¿se acuerdan que eran las 5 fases dentro del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Iniciación, planeamiento, ejecución, control y cierre, ¿no? Entonces aquí vemos un EDT, digamos, de manera más general, ¿no? Entonces era un poco lo que nos faltaba para cerrar el tema de alcance. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces vamos a ver hoy lo que es cronograma. A ver, ¿y qué es gestión del cronograma? A ver. ¿Qué es gestión del cronograma? Profesora, Arquitecto, que el es cuando proyecto se cumpla en el tiempo establecido. Es, perdón, gestión del cronograma. ¿Qué es gestión del cronograma? es analizar la finalización o el control de tiempo del proyecto. Es analizar la finalización. A ver, Proyecto. a ver quién me puede ir completando. Está bien, gracias. ¿Es garantizar que el proyecto se cumpla dentro del plazo establecido? Ok, muy bien. Es garantizar que el proyecto se cumpla desde el plazo, dentro del plazo establecido. Pero ¿cómo establecemos ese plazo? ¿Qué tenemos que hacer para establecer ese plazo? Es donde se definen las tareas y también los plazos que se va a tener y los recursos necesarios, dependiendo cada actividad. Ok, ¿qué más? ¿Qué más me cuentan?
¿Cuáles son, digamos, las etapas para que nosotros podamos definir cuál es el cronograma que tiene un proyecto? Primero sería planificar. Ok. Pero ¿cómo planificamos? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, para planificar, ¿qué tenemos que hacer en un cronograma? Tener la lista de actividades. Correcto, ¿no? Nosotros tenemos que identificar cuáles son las actividades primero, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas actividades que va a tener nuestro proyecto, ¿no es cierto? Ok, y luego, ¿Se establece una secuencia entre las actividades? se establece en la secuencia, primero identificamos, luego secuenciamos, y luego ¿qué hacemos? Estimar el tiempo de duración mediante experiencias previas. Correcto. Establecemos, muy bien. Primero siempre, por eso es tan importante el conocimiento, ¿no es cierto? Porque eso nos va a dar data histórica, ¿ok? Nos va a dar data histórica y eso nos va a permitir, ¿ok? Y eso nos va a permitir establecer de manera más precisa, ¿no? Cuáles son los tiempos, ¿no? Porque nosotros, una cosa es lo que nosotros, digamos, definimos, ¿no? Imagínense, por primera vez estamos haciendo un proyecto, o hay actividades que nunca hemos realizado en otros proyectos, un poco vamos a buscar, digamos, hay información, ¿no? De otras empresas, qué sé yo. Pero cuando nosotros ya tenemos cierta experiencia, lo que vamos a tener es nuestra propia data histórica. Recuerden lo que siempre hemos dicho, ¿no? Nosotros tenemos el conocimiento que generamos nosotros como empresa, ¿no es cierto? Cada proyecto va generando conocimiento y ese conocimiento que va generando cada proyecto es el conocimiento de la organización y eso nos va a servir para futuros proyectos. El conocimiento, ¿no? Y parte de ese conocimiento son las lecciones aprendidas, porque no necesariamente todo lo que uno planifica, ¿no? Al final va a, digamos, a servir, ¿no? Para, al final todo lo que uno planifica no necesariamente se cumple, ¿no? Entonces tenemos que ver qué se cumple, qué no se cumple, y eso lo tenemos que actualizar. Por eso siempre hablamos de información actualizada, ¿no? Por eso siempre hablamos de información actualizada. ¿Por qué? Porque al final la información vamos a ir nosotros verificando mediante esos informes de desempeño, ¿no? Vamos a ir verificando que esta información, ¿no? Que calce con la realidad. Recuerden que una cosa es lo planificado y otra cosa es lo ejecutado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos lo planificado en base a experiencia previa, en base a data histórica, en base a ver otros proyectos de otros constructores, de otros desarrolladores, y con eso vamos a comparar si lo que habíamos planificado se cumplió o si tenemos este conocimiento nuevo y estas lecciones aprendidas. ¿Está un poco claro? Entonces vamos a ver. Sí, profesor, todo claro. Okay. Es uno de los 10 dominios principales de la gestión de proyectos y se refiere a los procesos necesarios para gestionar la finalización del proyecto en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama, digamos, dentro del cronograma, aquello que nos va a marcar el inicio y el fin del proyecto? Que si se mueve, ¿ok? Se modifica, digamos, la finalización del proyecto. El alcance. No, dentro del cronograma.
¿Cómo se llama? La ruta crítica, ¿no? Ahora, su objetivo es garantizar que el proyecto se complete dentro del plazo aprobado a través de la planificación, desarrollo, gestión, ejecución y control del cronograma del proyecto, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Me pueden dar un minuto, por favor? Ok, entonces miren, lo que necesitamos con el cronograma es, de hecho, ¿no? Identificar estas actividades, ¿no? Las secuenciamos, les ponemos tiempo y lo que tenemos que hacer es que digamos, esta planificación, esta gestión, lo que nos lleve al final es que consigamos, ¿no? Terminar en el proyecto, completar el proyecto, ¿no? Terminarlo completo, porque obviamente un proyecto, ya les he dicho, un proyecto inconcluso no nos va a servir para poderlo utilizar, no va a satisfacer las necesidades, no va a cumplir con los requisitos con los que ha sido definido el alcance, por lo tanto, necesitamos que el proyecto se complete dentro del plazo aprobado, ¿ok? Entonces, dentro de la gestión del cronograma vamos a tener, ¿ok? Voy a ampliar un poquito para que se vea. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ok, 6 grupos de procesos, ¿no? Aquí se ve menos claro, aquí vamos a verlo un poquito más claro. Acá. Ok, tenemos 5 procesos de planificación, ok, porque tenemos que planificar obviamente el cronograma, y un proceso de control, ¿no? Ese control preciso, ¿no? Porque vamos a utilizar herramientas, por ejemplo, valor ganado, ¿no? Hay que utilizar herramientas para ver si el cronograma, ¿no? Está yendo de acuerdo a lo planificado, porque una cosa es, ¿se acuerdan que hablábamos de las líneas base? ¿Qué eran las líneas base? ¿Qué son las líneas base?
con lo que vas a comparar con lo que estás haciendo actualmente. Ok. Ok, pero ¿cómo es que definimos cuáles son las líneas base? Ok, vas a comparar, pero No según los requerimientos para el proyecto. mm, o sea, lo que dice su compañera de lo que vas a comparar es correcto, pero falta una parte, es con lo que vas a comparar, pero ¿qué es? ¿Es el cronograma del proyecto? En general, digo, las líneas base. Después aterrizamos en el cronograma, pero ¿qué son las líneas base? Es un punto de inicio del proyecto y lo usamos para comparar los cambios que ocurren a lo largo del tiempo del proyecto. Correcto, ¿no? Es el punto de comparación, pero viene a raíz de que son las versiones aprobadas iniciales, ¿no es cierto? Porque nosotros no es que comparamos contra cualquier cosa, nosotros necesitamos tener una versión aprobada, ¿no? De los diferentes planes del proyecto y lo utilizamos de punto de comparación. ¿Por qué? Porque ahí vamos a medir, ok, lo planificado, por eso dice que son versiones aprobadas de los planes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Comparamos lo planificado versus el desempeño real del proyecto, ¿no? Entonces, son, digamos, valores de referencia. Entonces, mientras vamos avanzando el proyecto, vamos evaluando si se están cumpliendo o cuáles son, digamos, esas variaciones que tenemos con respecto al tiempo, con respecto al costo, a los entregables que se han planificado, ¿no? Entonces, por eso siempre, ¿no? Y por eso hablamos, ¿no? Que tenemos estos planes subsidiarios, cuando hablamos de integración, siempre necesitamos tener esas líneas base aprobadas, ¿no? Para que podamos utilizarlos, ¿no? De punto de referencia o punto de comparación. ¿Ok? Entonces, un poco aterrizando en lo que es la línea base del cronograma, ¿no? Es el cronograma que está aprobado, tiene sus fechas de inicio y de fin planificados y nos va a servir para comparar, ¿no? El avance real versus el planificado. Y hay algunas herramientas que nos van a permitir, inclusive, cuando evaluemos en un momento determinado del proyecto cómo vamos con respecto a lo planificado, también nos va a servir para proyectar qué va a pasar hasta el final del proyecto, ¿no? Si utilizamos esos indicadores hacia el momento, imagínense que estamos evaluando cómo vamos con respecto al cronograma y teníamos planificado, no sé, pues que determinada actividad acababa el 20 de mayo, ¿ok? Y acabó el 25 de mayo, ya tenemos 5 días de atraso, ¿no? Nuestra línea base decía 20, pero acabamos el 25, ¿no? Y eso nos va a marcar un porcentaje obviamente tenemos que tener el tiempo final, o sea, el tiempo completo del proyecto, utilizamos una fórmula y eso nos va a decir qué porcentaje de atraso tenemos con respecto a todo el proyecto. Si eso lo extrapolamos, ¿qué vamos ahí a hallar? Nosotros extrapolamos ese porcentaje de atraso y nos vamos a decir, oye, hasta el final del proyecto, este es el atraso que vamos a tener. ¿Eso qué nos va a permitir? ¿En qué nos ayuda saber eso? A ver, ¿en qué nos ayuda? A replanificar o tomar acciones para controlar el tiempo. Sí, nos va a permitir tomar acciones. Hay dos caminos. Si ese atraso, digamos, está dentro de la ruta crítica, ¿qué tenemos que hacer? ¿Podemos recuperar ese tiempo si está dentro de la ruta crítica?
No, no se puede. Pero ¿en qué nos va a permitir? Oye, sí, pues qué pena, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer ahí? Ya el tiempo no lo podemos recuperar porque está en la ruta crítica. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Pedir una ampliación de plazo. Correcto, ya estamos preparados porque ya sabemos cuál es nuestro peor escenario, porque hemos extrapolado ese indicador, ¿ok? Entonces tenemos que preparar todo el sustento para nuestra ampliación de plazo, ¿ok? Entonces ahí tenemos dos estrategias. Si no está en la ruta crítica, vemos cómo podemos remontar ese tiempo. Por eso es que la información es tan importante. Recuerden lo que les digo siempre, la información nos permite tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos caminos. O remontamos, ¿no? Porque no está dentro de la ruta crítica y podremos hacer trabajos en paralelo, o hacemos, digamos, el informe correspondiente con el sustento correspondiente para poder sustentar esa ampliación de plazo. Pero ya estamos preparados, ¿ok? Si nosotros no controlamos y no analizamos qué está pasando, ¿ok? Lo planificado versus lo ejecutado, no vamos a poder tomar decisiones pertinentes, ¿no es cierto? Lo que nos va a pasar es que finalmente vamos a llegar, digamos, cerca a la fecha de fin del proyecto y nos vamos a dar con la sorpresa, pues, que estamos atrasados, ¿no? Y no hemos tomado ninguna acción que nos permita de alguna manera, ¿no? No sé, pues negociar con el cliente, analizar penalidades, ¿no? Porque los contratos tienen una serie, ¿no? De cláusulas que obviamente debemos conocer y una de ellas, y la más larga, siempre son las penalidades, ¿no? Entonces hay que saber cuál es el sustento que podríamos tener para negociar penalidades, ¿ok? Muy bien. Entonces tenemos 5 procesos de planificación: planificar el cronograma, definir actividades, secuenciarlas, estimar la duración, desarrollar el cronograma, lo que veníamos diciendo, ¿no? Tenemos que planificar, pero luego tenemos ya toda esta secuencia, ¿no? Para desarrollar el cronograma. Y tenemos una actividad de control, ¿no? Que es controlar el cronograma y que es un poco lo que veníamos conversando, ¿no? Cómo va lo planificado con respecto a lo real ejecutado. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Entonces, primero tenemos que, como siempre, no estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo? ¿No? Ah, sí, estoy compartiendo. Ok. Primero, tenemos que planificar la gestión, definir los procesos para describir cómo se desarrollará, gestionará y controlará el cronograma del proyecto. Aquí básicamente es el proceso macro, ¿no? Digamos, el desarrollo, cómo es que lo voy a hacer. Yo planifico toda esa gestión que me va a llevar, ¿no? Tanto a desarrollar el cronograma, gestionarlo, que es básicamente cómo es que voy a ver las actividades, cuáles son las actividades necesarias, tengo que ver la data que tengo, ¿no? Cuál es la información que voy a conseguir dentro de la organización, y si no la tengo, tengo que ver contra qué estándares voy a comparar lo que voy a hacer, ¿ok? Desarrollo, gestión, ¿no? Importantísimo. Y finalmente, ¿cuáles van a ser los elementos de control, ¿no? ¿Qué voy a utilizar? ¿Cuáles van a ser las herramientas que yo voy a tener para controlar el cronograma, ¿no? Dependiendo, pues, el tiempo del proyecto, ¿no? Con qué periodicidad voy a hacer eso. Yo controlo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos con el cronograma, estamos con el presupuesto, estamos con el control de la calidad, con el control del alcance. Pero, ¿ok? Tengo que determinar con qué periodicidad, ¿no? Utilizo herramientas más finas que me permitan saber exactamente, ¿no? Cómo voy y definir de aquí hacia el final, ¿no? Cuál es mi horizonte, ¿no? Porque yo tengo el control diario, ¿no? ¿Cómo voy? Oye, sí, estamos bien con el presupuesto, no estamos bien. Pero yo, como le digo, cada cierto tiempo tengo que hacer un corte para definir, ¿no? Sobre todo mi horizonte del proyecto, ¿no? ¿Cuál es el horizonte que tengo del proyecto? Entonces,
sí es importante que nosotros podamos definir esas herramientas, ¿no?, que vamos a utilizar para que, como les digo siempre, tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, cuando yo hago esos cortes, yo no solamente hago el corte y digo, ya, es un número, ¿no?, un indicador. No, yo tengo que ver cuáles son esas actividades que han sufrido retraso, ¿no? Porque acá tenemos dos temas importantes, ¿no? A ver, ¿por qué puede haber sufrido retraso o puede, digamos, no haber sufrido retraso, sino por qué puede haberse retrasado, que es diferente, una actividad? Arquitecta, puede ser por factores externos, por ejemplo, una terrible tormenta. Ok, puede ser por factores externos, muy bien. ¿Por qué más puede haber sido? Por el rendimiento del personal, tal vez. Por el rendimiento del personal, perfecto. ¿Qué más podría ser? Escasez de materiales. Escasez de materiales. Miren, ustedes mismos están separando, escasez de materiales, ¿es interno o externo? Interno. Interno. ¿Que hay escasez de materiales es interno? ¿Que en el mercado no hayan materiales es interno? Es externo, profesora. Claro, yo no manejo el mercado, ¿no? Que hayan problemas climáticos es externo, pero un bajo rendimiento del personal es interno, ¿no es cierto? ¿Qué más es interno, por ejemplo? A ver, ustedes mismos me han llevado el trabajo en separarlos en interno y externo porque me han dado ejemplos internos y externos, ¿no? Ok, a ver, ¿qué más podría ser interno? Incompatibilidad de planos, profesora. Incompatibilidades, ok, que se encuentren durante la ejecución, ok. ¿Qué más? Falta de personal capacitado. Falta de personal capacitado, ok. Actividad mal ejecutada. Actividades mal ejecutadas. O sea, se van a dar una serie de condiciones. Entonces yo tengo que evaluar en el momento que haga este corte, ¿no? Para ver cómo voy, ¿no? Cómo voy con lo ejecutado, lo real ejecutado versus lo planificado. Porque hay situaciones, como bien han descrito ustedes, externas, digamos, que no, de las que no tengo manejo yo. Entonces, eso me va a permitir informar, ¿no? Oye, mira, se han dado estas condiciones que no estaban previstas, ¿no? Por ejemplo, fenómenos climáticos, por ejemplo, ha habido hace muchos años escasez de fierro, ¿no? China comenzó a construir, y el fierro escaseaba y el que había costaba 5 o 6 veces más, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo que evaluar, porque no necesariamente, ¿ok?, estos desfases de lo planificado con lo real ejecutado tienen necesariamente que ver con gestión. Ojo, también pueden ser factores externos. Entonces, ahí me toca, ¿no?, evaluar, ¿no?, y no quedarme solamente en el indicador, sino analizar cuáles de los procesos o cuáles de las actividades que se llevaron a cabo en ese periodo de tiempo, ¿ok?, no cumplieron con los tiempos que se tenían programados dentro de la línea base. Entonces, aquí hay un análisis más fino, ¿no? Decir, oye, mira, ¿qué pasó? ¿Fue un tema de gestión? ¿Fue un tema de rendimiento? ¿O fue un tema climático? ¿O fue un tema que había escasez de material y no pudimos avanzar porque no había en el mercado este material? ¿Qué pasó? ¿Ok? No nos quedemos nunca en el solo en el indicador, ¿no? El indicador nos va a dar, digamos, esa puntita del hilo, ¿no?, que tenemos que jalar para ver cuáles realmente esas condiciones que se dieron, que nos hicieron, digamos, que no nos hicieron cumplir con nuestro cronograma. ¿Por qué? Porque si nosotros fríamente extrapolamos ese indicador, obviamente el proyecto va a acabar, pues, totalmente atrasado, ¿no? Porque si ya estábamos atrasados hasta este periodo
y extrapolamos el indicador hasta el final, vamos a tener un proceso más, no digamos que esa línea base, pues, contra la que comparemos va a quedarse muy corta, ¿no? El cronograma va a ser muy corto versus lo que nosotros vamos a, digamos, a definir que va a ser el final, ¿no? Va a ser un periodo más largo de tiempo. ¿Por qué? Porque si ya veníamos atrasados y ese atraso lo extrapolamos hasta el final, obviamente el atraso va a ser acumulado, ¿no? Entonces, tenemos que ver, ahí, analizar qué factores se dieron para que a ese momento estemos atrasados. Por eso es tan importante establecer cómo se va a controlar, ¿ok? Entonces, definimos las actividades, que es identificar básicamente cada una de las actividades que se deben realizar para lograr el proyecto exitoso, para cumplir los objetivos, para poder culminar con todos los requisitos del proyecto, ¿no? Y obviamente estas se derivan de los paquetes de trabajo del EDT que vimos en alcance, ¿no es cierto? Teníamos el alcance general y lo íbamos desglosando de manera jerárquica en paquetes de trabajo y esto nos iba a permitir utilizarlo de input para desarrollar el cronograma. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase de alcance, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos, ¿no?, las actividades, las hemos definido y luego hay que secuenciarlas, ¿no? Vemos, y eso también nos sirve el EDT, ver cuál está. Y hay que ver también cuáles son las que siguen, ¿no? Dice, analizar qué tipo de dependencias existe entre las distintas actividades, ¿no es cierto? Las actividades que son dependientes y cuáles van a ser las líneas de dependencias, ¿no? Cuáles son las que son las predecesoras, las antecesoras, ¿no? Para ver cómo se va a desarrollar el cronograma, ¿ok? Luego que hemos secuenciado, vamos a estimar, ¿no?, el tiempo necesario para completar las actividades. Cada una de las actividades va a tener sus tiempos y estas nos van a permitir, ¿no?, estimar la duración del proyecto, ¿no es cierto? Voy a tomar lista. Un segundito. Acosta, Buenos días, presente. Aira, Buenos días, arquitecto, presente. Álvarez, Aquino, Buenos días, presente. Báez, Buenos días, arquitecta, presente. buenos días, Bautista, Presente, arquitecta, buen día. buen día, Bocángel, Cabrera, Cabrera presente. Calderón, Buenos días, presente. buenos días, Castañeda, Buen día, arquitecta, presente, Castañeda. Castro, Buen día, presente. Condori, Presente, arquitecta. Galvez, Presente, arquitecta. Guadalupe, Presente, arquitecta. Guerrero, Guisado, Guamán, Presente, profesora, buenos días. buenos días, Huancahuari, Buenos días, profesora, presente.
Buenos días, Guaranga. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, Jara. Buenos días, arquitecta, presente. Buenos días, Jiménez. Presente, arquitecta. Buenos días, Lara. León. López. Marangón. Presente, profesora. Marín. Presente. Mendoza. Presente, arquitecta. Nío. Presente, arquitecta, buenos días. Buenos días, Mitterhofer. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, Morales. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, Morales Rolling, ¿no? Morales Sí, Saavedra. profesora. Presente, profesora. Oré. Presente, profesora. Ortega. Presente, arquitecta. Palomino. Presente, profesora. Paz. Presente, profesora. Peña. Quispe Diego. Buen Ingeniera, día. presente. Digo presente. Peña. Quispe Gonzalo. Presente, arquitecta. Salazar. Presente, arquitecta. Sánchez. Santiago. Presente, arquitecta. Ballenas. Ballenas, presente, arquitecta. Vázquez. A ver, ausentes tengo Vázquez, Sánchez, Vázquez, presente, ingeniera. Sánchez. Buenos días, ingeniera. ¿Me escucha? Vázquez, presente. Sí, sí, sí. Sánchez. ¿Perdón? Sánchez. ¿Sánchez? Sí, solo que no prendía mi micro. Ok. Tengo ausentes Lara, León y López. Guerrero, Guisado. Presente, Guerrero, profesora. Guerrero, ok. Tiene que estar, pues no puedo. Profesora, Sí, Bocángel presente. pero todavía no he dicho. Guisado. Ahora me queda Álvarez y Bocángel. Bocángel presente. Arquitecta, mi compañero Álvarez dijo que se le acaba de ir la luz, por eso no ha podido entrar. Bueno. Ok, listo entonces. Arquitecta, disculpe, en el chat mi compañero Guisado le dijo presente, solo que activó su micro y no se le puede escuchar, creo. A ver, un ratito. Guisado. Ok, listo entonces. Muy bien. Ok, entonces, dentro de los procesos de la gestión del cronograma, secuenciamos las actividades, ¿no? Y analizamos qué tipo de dependencias existen, ¿no? Y luego estimamos la duración. Ya hablamos hace un rato. A ver, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo estimamos la duración? En base a experiencias previas. Ok, en base a experiencias previas, a data histórica, a data de otros proyectos también, de otras experiencias, de otras empresas, de otras organizaciones.
Luego, desarrollamos el cronograma, analizamos ya la integración existente entre la secuencia, los recursos, las restricciones y las duraciones. ¿Por qué es tan importante, así como hallamos la secuencia, por qué es tan importante esto de aquí que estoy marcando con amarillo? A ver, ¿qué pasa con eso? Cuéntenme. ¿Qué pasa si no tenemos una correcta planificación de los recursos? Arquitecta, ¿se ve afectada la calidad? Sí, entre otras cosas, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos el cronograma y no hemos tenido una correcta planificación de los recursos? ¿Vamos a poder cumplir el cronograma? Uno de los aspectos es la calidad, porque obviamente lo que tenemos es que tener los recursos con la calidad que ha sido planificada. Pero ¿qué pasa si no tenemos los recursos? ¿Retrasos, arquitecta? Retrasos, por supuesto. Entonces, para poder cumplir nosotros el cronograma, ¿qué tenemos que tener? Una buena gestión de los recursos, porque yo puedo tener el mejor de los cronogramas con todas las herramientas necesarias, con un buen estándar en el tema de tiempos, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tengo una buena gestión de recursos? Yo tengo mi cronograma que determinado día vamos a hablar de construcción, que es lo que ustedes los ejemplos que más les gustan. Tengo un vaciado, ¿ok? Ya está todo armado, ¿no? Tengo a las personas, ¿no? Pero el área de logística, ¿no? No ha quedado con la empresa que provee el concreto, ¿no? Ha quedado para el día siguiente, ¿no? Oye, se planificó para el 24 el vaciado, sin embargo, por una mala coordinación, ¿no? El vaciado va a llegar, el concreto va a llegar el 25. Entonces, es una serie de consideraciones que tenemos que hacer. No es solamente desarrollar el cronograma, ¿no? Para que el cronograma se cumpla, tenemos que tener los recursos necesarios, ¿no? Para hacerlo cumplir, ¿no? Si nosotros no tenemos recursos en personas, en activos, en materiales, en equipos, ¿no? No vamos a poder cumplir con el cronograma. O sea, no es solamente el desarrollo del cronograma en sí, sino la gestión del cronograma. Y la gestión del cronograma, como hemos visto en la clase que hablamos de integración, siempre hablamos que la integración habla de integrar, valga la redundancia, los planes subsidiarios, ¿no? Si nosotros no integramos la gestión de recursos con la gestión de presupuesto, la gestión del cronograma, si no integramos todo, ¿no? Nosotros no vamos a tener los resultados esperados en el proyecto, no vamos a poder cumplir con los objetivos. Por lo tanto, el cronograma tiene una estrecha relación con la gestión de recursos, ¿no? Tanto, como les digo, humanos como en activos, ¿no? La parte logística, la gestión de adquisiciones, ¿no? Necesitamos que se hayan, digamos, planificado, o sea, nosotros tenemos que ver que la planificación, ¿no? Logística esté de la mano, ¿no? Con ese cronograma que hemos desarrollado. Entonces, por eso es tan importante, dice la secuencia, recursos necesarios, las restricciones y duraciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí desarrollamos el cronograma y luego tenemos que controlarlo, ¿no? Administrar los cambios en el cronograma. Si hubieran cambios, que por lo general, como les digo, normalmente los proyectos son tan dinámicos, ¿no? Que algunos cambios siempre vamos a encontrar, por lo tanto, tenemos que de hecho, controlarlos, ¿no? Y ver, como les decía hace un momento, qué tanto efecto van a tener para la finalización del proyecto, ¿no? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profesora. Claro. Ok. Uno de los efectos, yo creo que más importantes para los cumplimientos, ¿no?
Porque todo lo planificamos, ¿no es cierto? Planificamos nuestro cronograma, planificamos nuestro presupuesto, gestionamos nuestras adquisiciones, pero el control integrado, ¿ok? De todas estas áreas del conocimiento, la integración que tenemos que hacer de estas áreas del conocimiento es lo más importante para poder cumplir, ¿no? Porque basta que una de estas líneas base no se cumplan, ¿ok? Para que esto, digamos, involucre al desarrollo del proyecto. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, ya yendo al detalle, tenemos el plan de gestión del cronograma, tenemos el plan de gestión del proyecto, que es nuestro input, ¿no? Y el plan de gestión del proyecto, que implica, ¿se acuerdan? El plan, digamos, el plan base, el plan general, el acta de constitución, ¿no? Donde detallamos y donde damos el inicio formal al proyecto, los factores ambientales y los activos, que son aquello con lo que contamos siempre, ¿no? Y los factores ambientales que hemos visto que pueden ser internos y externos, los internos que manejamos nosotros, como la cultura organizacional, el clima, qué sé yo, pero también tenemos que ver qué está pasando al exterior, que pueda, ¿no? En el momento, porque recuerden que cada plan de gestión, ¿no? Cada proceso se hace en un momento determinado, ¿no? Entonces, ese es en el momento que nosotros tenemos que ver cómo están esos factores ambientales. Los activos es el análisis básicamente con lo que cuenta la organización. Pero estos factores ambientales van cambiando, ¿no? No sé, pues imagínense el tipo de cambio. Hacia finales del año pasado teníamos un dólar a 3.80, 3.75, hoy llegó a estar en 3.60, ¿no? Hoy ya está recuperándose 3.72, 3.74, ¿no? Pero llegó un momento en que te pagaban por el dólar 3.59, hace un par de meses. Entonces, esos factores ambientales, ¿no? Eso que nosotros los externos no los manejamos, sí tenemos que tenerlos identificados, ¿no? Para cuando estamos desarrollando nuestro cronograma, nuestro presupuesto, ¿no? ¿Ok? Entonces, las herramientas, juicio de expertos, técnicas analíticas, reuniones de coordinación, ¿ok? Y la salida va a ser el plan de gestión del cronograma. ¿Qué habíamos dicho que era el plan de gestión del cronograma? ¿Qué incluía el plan de gestión del cronograma? Lo expliqué. ¿Qué incluye el plan de gestión del cronograma? ¿Qué incluía? ¿Qué incluía? ¿Qué dijimos que incluía el plan de gestión del cronograma? Establecer la lista de actividades, secuenciar las actividades y establecer la duración. No, el plan de gestión, que es el primer proceso. Tú me has dicho todas. Definir el horizonte del proyecto. ¿Perdón? Definir el horizonte que va a tomar el proyecto. A ver, ¿qué habíamos dicho que era el plan de gestión? ¿Qué definíamos ahí en el plan de gestión? El acta de constitución del proyecto. A ver, dijimos, los procesos para describir cómo se desarrollará, cómo vamos a gestionar y cómo, es el cómo. Cuando planificamos es el cómo. Luego definimos las actividades, las secuenciamos, pero acá, cuando nosotros planificamos, definimos cómo. Entonces, ¿qué es el plan de gestión? El cómo. Dice, ¿qué procesos se utilizarán para gestionar el cronograma? ¿Qué herramientas se utilizarán para realizar el cronograma? ¿No? ¿Cuál será el nivel de precisión de las estimaciones? ¿Cómo y cuándo se actualizará la línea base del tiempo? Porque nosotros empezamos con una línea base que nos va a permitir comparar, pero luego, ¿no? Ángelo, ¿tienes una pregunta?
¿Angelo? Bueno, tienes una mano levantada ahí. Bueno, ¿cuál será el nivel de precisión? ¿Cuándo se actualizará la línea base? Porque nosotros empezamos, definimos una línea base, pero mientras vamos ejecutando, si tenemos, digamos, modificaciones en el tiempo, hay que actualizarla, ¿no es cierto? Tolerancia de variación del cronograma, método de evaluación del avance, ¿no? Cuentas de control para gestionar avances, el valor ganado, que lo vamos a ver más adelante, informes de avance. Entonces, esa es la gestión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los estándares que vamos a usar? ¿Los niveles de tolerancia? Vamos a utilizar valor ganado para definir cómo vamos en el avance versus lo planificado versus lo real ejecutado. Eso es el plan de gestión, ¿no es cierto? Es el cómo, el qué, el cómo, el cuándo, ¿no? Tolerancias. O sea, esa es la parte de la planificación de la gestión del cronograma, ¿no? Ahí lo vemos, digamos, nos permite identificar todas esas herramientas que vamos a utilizar para luego desarrollar el cronograma, identificar actividades, secuenciarlas, colocar los tiempos que tienen cada actividad. Entonces ya es, digamos, el nivel de detalle. Pero acá, en el plan de gestión, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los procesos que se utilizarán para gestionar el cronograma. ¿Ok? Entonces, veíamos que teníamos herramientas juicio de expertos, técnicas analíticas, reuniones, y la salida va a ser el plan de gestión del cronograma que tiene que contener todo este detalle, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el qué necesitamos, con qué lo hacemos y cuál es, digamos, el documento, ¿no? Que va a ser la salida de este proceso. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? Sí, está claro, profesora. Sí, profesora. Ok. Entonces, luego que hemos visto cómo vamos a planificar, cuál es el plan que tenemos, definimos las actividades, ¿no es cierto? Ya tenemos de entrada ese plan de gestión del cronograma que hemos desarrollado, ¿ok? Tenemos la línea base del alcance, los factores, los activos, y vamos a descomponer, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Tenemos el EDT, ¿no? Eso nos va a permitir, ¿no? Ya haber identificado las tareas que tenemos y vamos a hacer una planificación. De ser necesario y dependiendo del tipo de proyecto, vamos a utilizar juicio de experto, ¿no? Que ya hemos definido qué es el juicio de experto y que obviamente se va a dar digamos, dependiendo, ¿no? La necesidad que se tenga y sobre todo la complejidad del proyecto que vamos a ejecutar, ¿no es cierto? Entonces, luego la salida, digamos, de este proceso sería lista de actividades, atributos de las actividades y los hitos principales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos obviamente el EDT, ¿no? El EDT nos va a ayudar a definir, bueno, acá está numérico, pero estos números obviamente van a corresponder a esas actividades que luego nos van a ayudar a definir cuáles son las que van a componer el cronograma, ¿no es cierto? Acá vemos 1.1, tenemos cuentas de control, ¿no? Sirven para controlar el presupuesto, el cronograma, costo y tiempo real, medimos desempeño, paquete de trabajo de composición máxima, ¿no? Nivel más bajo, sus costos y duración pueden ser gestionados, paquetes de planificación, ¿ok? Paquetes de planificación, dice parte de la elaboración progresiva, su contenido es conocido, pero el detalle no llega a poder ser un paquete de trabajo, ¿no? El paquete de trabajo, digamos, es la decomposición más precisa, porque esta nos va a ayudar, ¿no? El paquete de trabajo nos va a ayudar a medir, ¿por qué? Porque cada paquete de trabajo va a tener también un responsable, ¿no es cierto? Y ese responsable, ¿ok? Va a rendir cuentas, digamos, por ese paquete de trabajo que le ha sido definido. Y eso lo vamos a tener también dentro de
la matriz de responsabilidades, ¿no? Cuando nosotros hagamos una matriz de responsabilidades, vamos a definir quién es el responsable de ese paquete de trabajo, cuál es el presupuesto que tiene, ¿no? Cuánto tiempo tiene de duración ese trabajo, ¿no? Y él tiene que responder. Por eso es tan importante como herramienta, ¿no? El EDT, ¿ok? Entonces tenemos cuentas de control, paquetes de trabajo, paquetes de planificación, ¿no? Que nos van a permitir cada uno dentro de los niveles de control, ¿no? Que tengan dependiendo de la descomposición, ¿no es cierto? Ok. Ok, entonces aquí tenemos que definir las actividades, ¿no es cierto? Bueno, dependiendo el tipo de proyecto, por ejemplo, actividad es la identificación de los productos entregables, luego de los paquetes de trabajo del EDT, también es el conjunto de todas las acciones que deben ser llevadas a cabo para que juntas consigan los entregables finales, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, estudio, diseño, en construcción tenemos cimentación, áreas de descanso, bueno, los diferentes paquetes. Por ejemplo, acá tenemos 3.1 cimentación, excavación, colocación de concreto, encofrado, colocación de concreto en cimiento, bueno, sobre cimiento, en cimiento y el relleno. Entonces, cada uno de estos, ¿no es cierto?, de estos paquetes de trabajo se detalla, ¿no? Y esto nos va a permitir tener, pues, las actividades para poderlas secuenciar, ¿ok? Sí es importante, ¿no?, que estas actividades estén identificadas, ¿no?, para que nosotros claramente podamos definirles el tiempo de duración, ¿no? Si nosotros no consideramos alguna actividad, posiblemente ese paquete no tenga el tiempo, digamos, el tiempo real, ¿no? Porque hay una actividad que no habremos considerado. Entonces, la identificación de actividades, la definición de estas actividades, digamos que para la gestión del cronograma es el proceso más importante, porque luego secuenciarlas, digamos que ya hay una secuencia lógica, ¿no? Darles tiempo, ¿no? Colocarles el tiempo que le corresponda a cada una, digamos, no es, digamos, tenemos data como para poderlo hacer, pero, digamos, la identificación, digamos, ahí es donde tenemos que, inclusive, ¿no?, como les decía hace un rato, dependiendo del tipo de proyecto, a lo mejor requerir juicio experto para poder identificar todas las actividades que correspondan. Sobre todo, ¿no?, en aquellos proyectos de los cuales no tenemos mucha experiencia como organización, como equipo de trabajo, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? Bueno. Entonces, para definir las actividades, el entregable se subdivide en componentes, ¿no? Más pequeños, como veíamos acá. Componentes, cimentación, ¿ok? Y a la vez la cimentación, excavación, colocación de concreto, ¿no? Esas son ya las actividades, ¿no? En componentes más pequeños, ya que son más fáciles de manejar y controlar. Frecuentemente los miembros del equipo a cargo del paquete de trabajo son quienes definen las actividades. Entonces tenemos el paquete de trabajo que se llama cimentación y las actividades, ¿no? Cada una de la identificación de actividades que seguro lo va a hacer el equipo de trabajo que esté encargado de construcción, ¿no es cierto? Y va a haber estos paquetes de trabajo y estas actividades que corresponden a cada uno de los paquetes de trabajo. Es dependiendo cómo se gestione, ¿no? Cuántos equipos tengo, cuáles son las responsabilidades que tiene cada equipo, ¿no? Entonces, los atributos de una actividad sirven para ampliar la descripción de una actividad identificando sus componentes. La identifica, la describe, pone la duración, cuáles son las actividades sucesoras y las predecesoras, a ver cuáles son sucesoras y cuáles son predecesoras.
Las actividades antes y después de... Las actividades que suceden antes de esa actividad y después. ¿Cómo? Bueno, las sucesoras son una actividad antes de realizar, por ejemplo, la cimentación o el excavado. ¿Sucesoras Y las son antes? Sí, antes de dicha actividad. Una actividad antes de esa actividad. Las predecesoras. Las predecesoras. Ok. Las predecesoras son las que son actividades anteriores a la actividad que se defina, ¿no es cierto? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ver cuáles son las sucesoras, las predecesoras, la relación lógica, ok, ver atrasos, adelantos, las fechas impuestas, las restricciones, supuestos, y otra vez en amarillo los recursos, responsables, ¿no? Etcétera. Miren, acá otra vez está en amarillo recursos, porque todo esto, ok, lo puedo tener bien definido. Descripción, duración, cuál es la sucesora, la predecesora, las relaciones lógicas, las fechas. Puedo tener todo, puedo tenerlo todo definido. Pero, si nosotros no hemos, hecho una buena gestión de los recursos, obviamente el cronograma no se va a cumplir. Por eso una parte importantísima de la gestión del cronograma es la gestión de recursos. Se lo voy a repetir varias veces porque a veces uno dice, no, pero yo ya hice mi cronograma. Claro, pero el cronograma, se dan cuenta que todas las áreas del conocimiento tienen control. Y parte del control del cronograma, y el más importante, ¿no?, para que el cronograma se cumpla, es que tengo que haber identificado cuáles son los recursos que tengo para cada una de las actividades, ¿no?, que están identificadas en el cronograma, cuáles son los tiempos que tienen esas actividades, pero cuál es el insumo que necesito. Y no necesariamente estoy hablando de insumos como materiales, como cemento, como ladrillos, no, estoy hablando de personas, estoy hablando de equipos, estoy hablando de toda esa logística, de toda esa coordinación que se necesita. ¿Ok? Hay que definir los hitos, ¿no? Tareas y simbolizan un evento importante en el proyecto, ¿no? Tenemos que marcar los hitos. Sirven para control gerencial, ¿no? Son los hitos, digamos, principales, ¿no? Porque digamos que la secuencia de las tareas, o sea, la totalidad de las tareas, no es que el gerente del proyecto esté al tanto de la parte operativa, no de tarea por tarea, pero él sí tiene que tener digamos, los hitos principales para poder controlar, ¿no? Porque él tiene que tener un nivel de control más macro, no tan al detalle, ¿no? Pero obviamente si no se cumplen estos hitos principales, no se va a cumplir el cronograma en su totalidad, no es obvio. ¿Ok? Entonces, sirven para control general, también marcan cambios en un proyecto, es decir, son momentos clave en el inicio, intermedio y fin de un proyecto. ¿Ok? Una buena práctica, dan un orden al inicio y fin de paquetes de trabajo, ¿no? Materiales solicitados, materiales recibidos, inicio de los trabajos, obra finalizada, ¿no? Aquí han marcado algunos hitos. Pero va a depender, ¿no?, de cómo es que la gerencia quiera, digamos, controlar, ¿no?, cuáles creen, ¿no?, gerencialmente, que son los hitos que les van a servir para que ellos tengan un control cercano del desarrollo del proyecto. Entonces, así como les decía, en el desarrollo del EDT, ¿no?, el nivel de descomposición jerárquica que se tenga del EDT también va a depender de cómo es que el que lidere, ¿no?, quiere controlar, ¿no? Si el que lidera quiere controlar, ¿no?, de una manera más precisa, pues descompondrá jerárquicamente, ¿no?, digamos, en mayores elementos lo que se tenga que controlar. Va a depender básicamente de la gestión, ¿no?, de cómo él quiera gestionar el proyecto. Igual, ¿no?, para definir cuáles son los hitos, ¿no?, principales, ¿no?, él va a definir cuáles son los que cree que son los principales para tener un buen control, ¿no? Recuerden que lo que no se controla
¿ok? No se puede mejorar, ¿no? Si nosotros controlamos de manera más precisa, también vamos a tener una, digamos, una mejor posición para implementar medidas correctivas, ¿no es cierto? Si no conocemos, digamos, al detalle qué es lo que está pasando en el proyecto, si no, digamos, extrapolamos, ¿no?, lo que está pasando hoy con un análisis hacia el final del proyecto, no vamos a poder no vamos a poder tomar decisiones. Luego de que hemos identificado las actividades, las vamos a secuenciar, ¿no es cierto? Pero recuerden que creo que la actividad principal es identificación, ¿no es cierto? No se nos debe escapar ninguna de las actividades para poder tomar decisiones, ¿no? Ok, entonces secuenciamos las actividades, tenemos ya el plan de gestión, tenemos la lista de actividades, la lista de hitos principales para hitos de control gerencial, los factores, los activos, y vamos a hacer una diagramación por precedencias y vamos a determinar las dependencias, ¿no es cierto? ¿Quién precede y quién va a depender de determinada actividad? ¿Para qué? Para establecer una secuencia lógica, ¿no? Una secuencia lógica, y aquí es donde entra también la experiencia, ¿no? Necesitamos que para desarrollar un cronograma, identificar quiénes son, ¿no?, los profesionales que tienen experiencia en este tipo de proyectos para poder, digamos, establecer una secuencia que nos sirva, ¿no? Básicamente, como decía hace un rato, una secuencia lógica que nos sirva para poder cumplir los objetivos del proyecto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a utilizar herramientas para poder determinar estas precedencias, estas dependencias, y poder medir también de una manera lógica los adelantos y los retrasos, porque también no es solamente que los proyectos se puedan retrasar, de repente, ¿no?, la gestión es tan proactiva, ¿no?, que lo que tenemos es que finalmente el proyecto está adelantado, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un proyecto que está adelantado, también, ¿no?, vamos a modificar el cronograma. Y de repente esa modificación del cronograma va a ser de manera interna, ¿no? Porque no es que le vamos a decir al cliente, oye, vamos a terminar antes porque estamos en pleno proceso. Luego podría ser que tengamos atrasos. Entonces, pero sí nosotros tenemos que tener ese control de manera interna, ¿no? Ya hacia el final sabremos si finalmente ese tiempo, ¿no?, se ganó, ¿no?, o tuvimos que utilizarlo, ¿no?, como, digamos, un buffer para más adelante, ¿no?, si tenemos algún atraso. Entonces, ese básicamente va a servir para nuestro control, ¿no? Pero, digamos, si nosotros preveemos que el atraso no va a poder ser recuperado, va a tocar, pues, hablar con el cliente, ¿no? Pero siempre, o sea, lo que uno tiene que tener es información que sustente, ¿no? Y la información uno la va recabando, la va elaborando, la va desarrollando, porque lo que nosotros tenemos que tener para no incurrir en penalidades, si somos los que estamos ejecutando, ¿no?, para no incurrir en penalidades, lo que tenemos que tener, pues, es el sustento, porque hay situaciones, obviamente, que no son responsabilidad del que está llevando a cabo el proyecto, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que sustentar, ¿no?, tener herramientas técnicas que nos permitan sustentar. Entonces, la salida va a ser el diagrama de red del cronograma y la actualización de los documentos del programa del proyecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a tener más o menos definido cuál es, digamos, la secuencia de las actividades, ¿no?, para luego ponerles tiempo, ¿ok? Por ejemplo, a ver, actividad implica identificar y documentar las relaciones lógicas entre las actividades, ¿no es cierto? Yo, bueno, alquilo equipo para limpieza, compro materiales de limpieza, contrato capataz, cuadrilla, alquiler de volquete, de repente es un terreno que tiene mucho desmonte, qué sé yo, y primero vamos a limpiar el terreno, transporto equipos y materiales, acumulo maleza en zona de acceso, acumulo los desperdicios, retiro maleza, retiro desperdicios. Esto es básicamente una actividad, ¿no?, de limpieza de terreno, ¿no? Va a depender, de repente hay
hay terrenos que ya están limpios y solamente se va a ir de frente a hacer trazo y replanteo. En este caso, digamos que es una actividad que las actividades, bueno, como dice, implica identificar y documentar las relaciones lógicas. Las actividades deben estar ordenadas lógicamente con relaciones adecuadas. Yo no puedo, obviamente, acumular la maleza si no tengo un equipo, ¿no? Ni acumular desperdicios si no tengo equipos y materiales, ¿no? Y yo no puedo retirar lo que no he acumulado y tampoco puedo retirar en este caso los desperdicios si no los he acumulado, ¿no? Ahora, yo no puedo hacer nada de esto si yo no he alquilado el equipo, he comprado materiales, he contratado el personal y he alquilado el volquete, porque ¿cómo muevo, cómo transporto, ¿no? La maleza y los desperdicios si no tengo un volquete? Entonces, si se dan cuenta, es básicamente muy lógico, ¿no? Como yo, no sé, pues, vacío un sobrecimiento si no es cavado, ¿no? Primero voy a tener trazo, replanteo, excavación, armado, aseado, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo, no sé, pues hacer el segundo piso si no he hecho los sótanos, ¿no? Algo así tan extremo, ¿no? No puedo hacer, entonces hay secuencias que son enteramente lógicos, ¿no? Acá tenemos un diagrama, a ver, ¿quién me explica este diagrama? El de aquí, el que estoy marcando, a ver, ¿quién me lo explica? Es sencillísimo. A ver, ¿quién me dice cuáles son las predecesoras, cuáles son las sucesoras? En este caso es un diagrama por precedencia y la actividad A es predecesora de las actividades B y C y las actividades B y C son predecesoras. B y C son predecesoras. Son predecesoras de D y D es predecesora de E y F. Ok. Y luego, una vez concluidas E y F, ¿qué pasó? Se llega al final del... Correcto. Ok. Y en el diagrama con flechas que está abajo, a ver quién me dice. A ver. La actividad A es predecesora de DC. La B creo que es un hito, o no sé. Y la C después se convierte en predecesora de D. Sí, la B es un hito de duración 0, ¿no? Actividad ficticia, un hito con duración 0. Ok, sigue. Ya, pues, y de C bien se convierte en predecesora de D. Correcto, ¿cierto? Y esta de aquí sería la ruta crítica, ¿no es cierto? Bueno, acá no dice fin, pero en teoría la D es la última actividad, ¿no es cierto? Acá con comercio y fin, entonces aquí marcaría más o menos la ruta crítica, ¿no? Siempre tenemos que identificar la ruta crítica, ¿no es cierto? Porque esa nos va a dar la fecha de inicio y la fecha de fin, ¿no? Si se mueve una de las actividades que están dentro de la ruta crítica, obviamente se mueve la finalización del proyecto, ¿no es cierto? Entonces acá, diagramación de precedencia, usa casillas, son rectángulos, nodos para presentar las actividades, la tenemos A, B, C, D. Las flechas muestran los distintos tipos de dependencias que la conectan, ¿no es cierto? Ya muy bien ha descrito su compañero, entonces aquí vamos a ver cuáles son las dependencias, ¿no? Igual método de diagramación por flechas, círculos o nodo, igual nodos para representar las actividades, los cuales se conectan mediante flechas, menos usado que el anterior, ¿no? Ya que solo usa dependencias de
fin e inicio y pueden requerir el uso de actividades ficticias para poder definir correctamente las actividades lógicas, ¿no? Entonces, normalmente utilizamos el diagrama de red, ¿no? Este es el diagrama que se utiliza normalmente en los proyectos. Entonces, la determinación de las dependencias, ¿ok? Se dividen en dos grupos, ¿ok? Tenemos dependencias obligatorias, ¿no? Sin las cuales, obviamente, no podríamos hacer el trabajo siguiente, ¿no? Porque se hacen básicamente por la naturaleza del trabajo, ¿no es cierto? Son las inherentes a la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, no se excava si no se hace el trazo y replanteo, ¿no? Si nosotros no hacemos el trazo inicial, el replanteo, no podemos excavar, ¿no? Porque ¿dónde vamos a excavar si no hemos replanteado el terreno, ¿no es cierto? Ahora, dependencias discrecionales, dice buenas prácticas dentro de un área de aplicación determinada, algún aspecto poco común del proyecto donde se desea una secuencia específica, ¿no? Por ejemplo, los muros de drywall, ¿no? Dice, la partida de muros de drywall empezará en los baños, pero podría empezar si hay muros interiores de drywall, o sea, no es una dependencia, ¿no? Que yo tenga muros de drywall, obviamente ya es parte prácticamente de acabados, no son muros que son, digamos, luego de haber desarrollado toda la estructura, ¿no? Luego de haber hecho los tabiques de ladrillo, ¿no? Entonces dice, algún aspecto poco común del proyecto donde se desea una secuencia específica, experiencia previa en un proyecto exitoso donde se realizó el mismo tipo de trabajo, se puede aprovechar y empezar antes, ¿no es cierto? De repente podemos decir, oye, vamos cerrando todos los ductos que tenemos que cerrar con drywall, ¿no? En tanto vamos terminando de tarrajear, ¿no? Entonces, de repente, y si ya, como dice acá, hemos tenido en otros proyectos experiencias previas, ¿no? Donde teníamos esta actividad de drywall, ¿no? Como el drywall es un acabado que no necesita, no es algo que, digamos, yo ya con tener digamos, tarrajeado, los muros que son de albañilería, pues inclusive, si así faltaran muros de albañilería, yo voy a ver, lo que tengo que analizar aquí es cuál es la mejor manera, ¿no? Y el mejor momento que tengo para poder ejecutar esta actividad, ¿no? Entonces, ya es básicamente, no hay algo que me digamos, que me indique, o sea, yo tengo que tener ciertos. No, obviamente no lo voy a hacer si no están paseados los techos, si no está la losa, no lo voy a hacer en el aire. Pero si ya está, ¿no? La estructura que necesito, yo tengo que ver cuál es la secuencia que le voy a poner a esa actividad, ¿no es cierto? Y ya como dice acá, tengo que ver si tengo experiencias anteriores que han sido exitosas, ¿no? Y las voy a tomar de ejemplo para poder ejecutar esta tarea, ¿no? Ok, tenemos dependencias externas, que dependen de otro equipo, ¿no? Por ejemplo, la llegada de los ascensores a obra, ¿no? Yo ya tengo preparada la caja, preparada toda la estructura, porque, por ejemplo, el ascensor, que es justo el ejemplo que hemos puesto aquí, es una adquisición que se hace en el momento de la planificación del proyecto. Ustedes saben por qué el ascensor es una, digamos, decisión se toma con mucha anticipación en el proyecto. Es importado. Sí, pero adicionalmente, ¿por qué? ¿Por qué adicionalmente? ¿Mm? ¿Qué pasa con el ascensor? ¿Todos los ascensores son iguales? ¿Todos los ascensores tienen las mismas dimensiones? No, No. Ok, correcto. Entonces, ¿por qué es una decisión que se toma con tanta anticipación?
¿Por qué se toma con tanta anticipación? Porque se manda a realizar con las medidas requeridas en el plano. Al revés. Porque el plano, cuando nosotros decidimos con qué ascensor vamos a trabajar, el plano debe incluir, no es que el ascensor te lo hagan a medida, los ascensores tienen estándares de cabinas, de lo que necesitan como estructura, dependiendo el número de pasajeros que van a llevar, ¿no? De 4, de 6, de 8, de 12. Entonces, cada, digamos, ascensor tiene una, digamos, una dimensión, ¿no? Dependiendo, ¿no? Cuál es la capacidad que tiene, cuál es la caja, ¿no? Cómo va, digamos, la parte de la tarjeta. Cada uno tiene un diseño diferente. Entonces, cuando tú decides por una marca, ¿ok? Tu arquitectura, tu estructura, ¿no? Va a corresponder a esa marca, a ese tamaño que tienes para considerarlo dentro de tu plano, ¿no? Por eso les digo que la decisión del ascensor, ¿no? Es una de las primeras decisiones que se toma dentro de un proyecto, ¿ok? Porque le permite al proyecto, ¿no? Ya tomar esas consideraciones, ¿no? Dentro del plano, ¿no? Yo no puedo estar recién a las finales, ¿no? Decidiendo cuál es el ascensor, porque primero que lo tengo que considerar desde la arquitectura, desde la concepción del proyecto, y otra cosa que hace un rato decían sus compañeros, es importado. Por lo tanto, yo esa compra también la decido con anticipación, yo tengo que dar un adelanto, ¿no? Para comprometer, porque el ascensor se puede demorar un año, ¿no? Yo me quedaba sorprendida de que una parte puede venir de China, el motor puede venir de Alemania, entonces te van llegando las diferentes cajas y luego, bueno, ya la compañía aquí en Lima es la que lo ensambla, ¿no? Pero entonces es una decisión que parte desde las dimensiones. Entonces es una dependencia externa, por supuesto, y es una dependencia que nosotros tenemos que identificar rápidamente, ¿no? Para poder tomar la decisión, ¿no? Y poder incluirlo dentro del diseño original. Dependencias internas están bajo el control del proyecto, el equipo del proyecto decide, ¿no? Se empezará con la instalación de puertas un mes después del inicio de la pintura, ¿no? Esto ya es básicamente, y esto se da en acabado sobre todo, ¿no? Porque en la parte de la estructura sí digamos que hay una secuencia más lógica, ¿no? Como les decía hace un rato, no hay que hacer trazo y replanteo, hay que luego excavar, dependiendo del tipo de cimentación, armar, vaciar, ¿no? Armar si fuera losa de cimentación o se van a hacer cementos corridos, lo que fuera. Entonces, eso digamos que son obligatorias, pero hay dependencias internas que básicamente el equipo del proyecto va a decidir cómo es que se van a dar. ¿Hasta aquí está claro? Por eso es importante en esta parte, ¿no? Que cuando se decida cómo se va a ir, o sea, quiénes van a ir desarrollando los cronogramas, es importante que el equipo, ¿no? Si bien es cierto, tenga personas también para que vayan aprendiendo, es importante contar con profesionales con experiencia, ¿no? Para que vayan elaborando, ¿no? Cómo es que se va a dar cada una de estas actividades dentro del proyecto, ¿no? Porque como digo, hay algunas que son discrecionales, hay algunas que son lógicas, algunas que dependen de factores externos, pero que hay que tener conocimiento. O sea, el conocimiento, por ejemplo, del ascensor es algo que uno tiene, ¿no? Tiene que saber desde el inicio, porque si uno no lo decide al inicio del proyecto, lo más probable es que la estructura que haya definido, el espacio que haya definido, ¿no? No calce al momento de decidir con alguna marca, ¿no? Entonces, por eso es que uno decide desde la planificación del proyecto, ¿no? Bueno, tenemos los leads y los lag, ¿no? Los leads, adelantos planificados, no esperar a terminar toda la carpintería asfáltica en una carretera para empezar a pintar la señalización, ¿no? Entonces podemos ir pintando mientras vamos vaciando tramo por tramo, es una decisión
es un adelanto planificado. Y hay algunos que esperan que esté toda la carpeta vaciada para ir pintando, ¿no? Y vemos unas carreteras que están pues negritas y después recién va la parte de señalización, ¿no? Y hay otros que dicen, no, vamos haciendo, no sé, pues tramos, no sé, de 2 kilómetros y vamos pintando, ¿no? Cada 2 kilómetros vamos pintando. O sea, son decisiones no discrecionales. Atrasos planificados. Pintar 15 días después de tarrajear también es... Ahora, el pintar 15 días o un atraso planificado tiene mucho que ver no con que yo me quiera atrasar, sino inclusive a veces con eventos climáticos. Hay zonas, ¿no?, donde hay demasiada humedad, ¿no? Entonces, a veces por adelantarnos o por hacer los tiempos, no es lo mismo, por ejemplo, que yo pinte en Chaclacayo que pinte en San Miguel, ¿no? Después del tarrajeo, San Miguel es una zona húmeda que va a necesitar más tiempo de secado. Sin embargo, Chaclacayo es una zona seca, muy seca, donde posiblemente el tiempo de secado de mi tarrajeo sea diferente. Entonces, las decisiones que yo voy a tomar entre una y otra, digamos, pintado, va a ser diferente, ¿no? Entonces, por eso dice, pintar 15 días después de tarrajear, posiblemente ese atraso planificado, de repente yo lo tenía como, no sé, pues como 7 días, ¿no? Pero me doy cuenta que la humedad está fuertísima, puede ser San Miguel, Surco, Miraflores, son distritos muy, pero muy húmedos. Entonces, obviamente, si yo pinto sobre el tarrajeo húmedo, no voy a tener, pues, un buen comportamiento de la pintura, ¿no? Lo más probable es que luego la pintura se manche, ¿no? Y que tenga que repintar, y lo peor de todo es que voy a tener que sacar todo lo que he pintado, ¿no? Voy a tener que sacar todo lo que he pintado para poder volver a pintar. Y obviamente eso es un retrabajo, ¿no? Y eso es, digamos, es más costoso, ¿no? Porque es mejor que yo me demore, ¿no?, en empezar a pintar a que tenga que, por no haber hecho un buen análisis de cómo está, digamos, la humedad, pinte y luego tenga que hacer un retrabajo, mayor costo, mayor tiempo, ¿no? Entonces, es tan importante el análisis que hacemos, ¿no?, con respecto a estos adelantos planificados o a estos atrasos planificados. Y es básicamente por la necesidad que se tenga, ¿no? Aquí tenemos algunas dependencias entre actividades, ¿no? Dice finish to start, yo tengo que terminar la A para empezar la B. Entonces dice, la actividad B solo puede empezar cuando la actividad A ha terminado. Por eso dice finish to start, ¿no? Dice, acá dice start to start, ¿no? Dice, la actividad B solo puede empezar cuando la actividad A ha empezado. ¿Okay? No tiene que haber terminado. Empezó la A y empiezo la B. Si no ha empezado la A, no puede empezar la B. Por lo tanto, es start to start. Acá dice finish to finish. La actividad B solo puede terminar cuando la actividad A ha terminado. Si A ha terminado, la B puede terminar. ¿No? De ahí vamos a ver, ahí tengo unos ejemplos. ¿Ok? Luego tenemos start to finish. La actividad B solo puede terminar cuando la actividad A ha empezado. ¿Ok? Si no ha empezado la A, no puede terminar la B, ¿no? Son una serie de dependencias que nosotros vamos a ir encontrando por la lógica que tiene la construcción, ¿no? La construcción básicamente es, no digamos que intuitiva, pero sí muy lógica, ¿no? Nos da, digamos, digamos que las actividades, por lo general, ¿no?, nos dan secuencias que son lógicas, ¿no? Entonces, no es tan difícil con un poco de experiencia, ¿no? Digamos que estoy hablando de proyectos un poco más estándar, ¿no? Más, digamos, más sencillos, más estandarizados, y eso nos permite, de hecho, poder establecer esas dependencias, ¿no?, estas secuencias lógicas, y ya si nosotros definimos, pues, que el proyecto tiene particularidades, ¿no?, ya vamos a necesitar, y como siempre lo vemos ahí, como un punto dentro de herramientas, el juicio experto, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Todo claro. Me voy a quedar acá porque de aquí tengo algunos ejemplos. Entonces me voy a demorar en explicarlos. Ok, nos quedamos hasta aquí y continuamos la próxima clase. Sí, yo prefiero seguirme de frente y no hacer break. Listo. Ok, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego, arquitecta. Hasta luego, que tengan un buen día y Gracias, una buena profesora. semana. Cuídense. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, arquitecta. Buenos días. Hasta luego, gracias.